Bienvenidos a un nuevo episodio de Una conversación para todos, un lugar en el que a través de una conversación intentamos hacer la vida un poquito más fácil. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a fracasar y a no cumplir con las expectativas. Y para eso nos acompaña, como siempre, nuestros grandes psicólogos expertos. ¿Qué tal, Rocío? Dani, ¿cómo estáis? Buenos días. Fenomenal. Me alegro. Bueno, vamos a darle al tema. Venga, vamos a ¿Qué ello. es el miedo a fracasar? Bueno, el miedo es una emoción, ¿no? Es entender que el miedo es bueno, al menos como yo lo entiendo, es la respuesta emocional de nuestro organismo ante, pues, la hipotética posibilidad de fracasar. Em, el miedo al final no es más que esa respuesta para prepararnos ante esta situación y lo que va a generar es que tendamos a evitar una situación que juzgamos como peligrosa o negativa para nosotros. Sí, es una emoción. El miedo es una respuesta emocional, como dice Dani, ante un peligro real de supervivencia. Yo creo que cuando hablamos de miedo a fracasar, volvemos a lo mismo, de lo que realmente estamos hablando es de ansiedad ante el fracaso, ¿no? Porque la ansiedad es la que nos avisa de un posible peligro, pero el miedo es una respuesta emocional que se da cuando yo realmente siento que mi supervivencia está en peligro. Claro, que aquí si entendemos el fracaso así, hay un problema. Claro, en un episodio anterior hablamos sobre el sentirse presionado y que eso podía conllevar a fracasar pues, o en un examen o en un Ujú. acontecimiento o evento que tenías importante. ¿Cómo podemos hacer para lidiar con ese miedo para que por lo menos no nos afecte tanto? Bueno, es que yo creo que lo primero de todo es hacer un ejercicio de autoconocimiento. Yo reflexionaría sobre qué es para mí el fracaso y cuáles han sido mis experiencias de fracaso. ¿Qué implica eso para mí? Y haría un especial hincapié, ¿no?, en mis experiencias de fracaso, porque yo creo que hay que entender que el fracaso se entrena, es algo que aprendemos a vivir y que se nos debe permitir experimentar. Se me ocurre el ejemplo de, pues, el niño que juega con sus padres y los padres no permiten que pierda porque monta una rabieta. Es como, pues yo creo que es entender que ese niño tiene que vivir ese fracaso, tiene que vivir la emoción de esa frustración, esa tolerancia a la frustración, de la que tanto se habla, ¿no? Y experimentarlo y aprender a regularla, con sus padres al lado que le ayuden, pues, a regularla, pero que se le permita vivirla y validarle ese sentimiento y vivir la consecuencia del fracaso. Es algo que entrenamos. Parece súper importante porque un poco a la par de lo que está diciendo Dani, claro, muchas veces hablamos de esto de la procrastinación, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues una de las cosas por las que ocurre es por cómo nos relacionamos con este miedo al fracaso y cómo interpretamos el fracaso, ¿no? Sabemos que los seres humanos aprendemos de la experiencia y la experiencia que conlleva. Vivir conlleva cometer errores, ¿no? Como hablábamos en otro podcast. Entonces, al final, claro, es importante normalizar este tema del fracaso y es importante también desde nuestro entorno dar a normalizarlo. Es decir, que nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, cuando fracasemos, no tenga consecuencias tan terroríficas, porque a veces sí que tiene consecuencias muy graves y son fracasos muy pequeñitos. Entonces, eso lo que provoca en nosotros es que el miedo aumente y que al final no hagamos las cosas. Totalmente. Y además esa procrastinación, que al final dilatamos las cosas para no hacerlas precisamente porque tenemos ese miedo a fracasar. Ahí entra yo creo que mucho el tema de que pensamos muchas veces en negativo, ¿no? Cuando proyectamos hacia el futuro, ya estamos pensando, es que vamos a fracasar, ¿no? Me acuerdo en el Qué tema de buena la esa. Sí. incertidumbre, que justo Dani, tú decías que estabas haciendo la comparativa con el universo Marvel, ¿no? En esos 14.000 universos que existen, solo nos enfocamos en los 4 universos en los que va a salir mal y los otros los dejamos de lado. Y me parece un tema bastante Ujú. gordo, ¿no? La creencia social, ¿no? El otro día estaba yo haciendo un programa con adolescentes y estábamos hablando un poco sobre este tema y tenían examen y me dijo uno de ellos, es que yo me pongo en lo peor porque así me llevo una sorpresa si ha salido bien, ¿no? Y si ha salido mal, pues no lo voy a pasar tan mal. Y claro, yo le dije, ya, pero es que lo que tú te estás imaginando, tu cuerpo está respondiendo igual a lo que nos imaginamos que a lo que realmente pasa. Entonces,
¿qué estás haciendo? Estás sufriendo 2 veces, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante y una de las cosas para aprender a gestionar este miedo al fracaso es ajustar nuestras expectativas, pero de forma sana. Claro, porque lo que le decimos a nuestra mente, realmente nuestro cuerpo lo entiende así. Es decir, si tenemos miedo a fracasar, nuestro cuerpo ya se está, de alguna forma, se está preparando, ¿no? Para ese Ujú. fracaso y está generando una serie de hormonas que nos van a preparar. Esto, Dani, ¿nos podrías explicar un poco cómo funciona? Bueno, es que es el sistema, igual lo comentamos en el anterior podcast, es el sistema del ABC. Yo siento una determinada emoción que me va a generar una serie de pensamientos y me va a llevar a una conducta. En este sistema, yo si vivo ese miedo a fracasar, me va a llevar a una serie de pensamientos que me van a generar la conducta de prepararme. Entonces tu cuerpo se va a preparar para enfrentarte a esa situación. Ese es como el mecanismo que te va a llevar a ello. ¿Cómo se va a preparar? Pues bueno, es un sistema que se va alimentando con pensamientos desajustados, con conductas de control de la situación, pues yo qué sé, si el miedo a fracasar es con un examen, a lo mejor voy a estudiar en exceso, entendiendo que eso me va a ayudar. La realidad es que todo lo contrario, si tú estudias en exceso, no descansas, no te cuidas, eh, es tiempo perdido. Incluso al contrario, vas a asimilar mal los conocimientos. La atención, la memoria, la concentración son procesos básicos que van a estar afectados. Claro, porque realmente hay que matizar entre miedo a fracasar, que sería el pre, y luego el fracasar, ¿no? Que ya sería el post, el cuando ya ha sucedido la Ujú. acción. Y creo que aquellos que nos estáis escuchando y vais a hacer exámenes pronto, la selectividad, exámenes de la universidad, o tenéis que tomar una decisión importante, ese miedo a fracasar ya os está condicionando un poco para ello, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacerlo para reducir ese miedo? ¿Cómo ganan confianza en sí mismos? ¿Qué hacemos los seres humanos cuando tenemos miedo? Es que hay que regularlo, Yo, por ejemplo, lo que hago cuando tengo miedo es huir. porque se activa la respuesta lucha-huida en tu cerebro, ¿vale? Pero una forma de regularlo es, si hay un niño que tiene mucho miedo, ¿qué haríais? Imagínate que hay un niño en medio de la calle y tiene miedo a cruzar la calle. ¿Tú qué? Observarle. Vale, le acompañas. Claro. La mejor forma de regular el miedo es acompañándonos con otras personas. Y más si están en nuestra misma situación. El miedo, yo, bueno, digo huir, ¿no? En alguna situación, pero sí que es verdad que al final a veces hay que acogerlo, sobre todo cuando es un miedo a algo que va a ocurrir en el futuro, que no ha sucedido, ¿no? Ujú. Porque si ha sucedido, habrá otras herramientas para actuar contra él. Diferente, Pero si todavía no ha sucedido, hay que acogerlo un poco, abrazarlo y decir, oye, pues igual me está intentando decir algo, ¿no? claro. Es que yo creo que la clave de cuando tenemos miedo al fracaso es cambiar la tonalidad de la situación en la que estamos viviendo. No es lo mismo experimentar una situación de miedo al fracaso como miedo a fracasar, a experimentarla como una experiencia. Que se tocará esta hora tan de moda, ¿no? De los emprendedores. Que es un emprendedor, sino una persona que ha fracasado 1000 veces Sí. y salió bien una. Cada experiencia de fracaso es experiencia que te hace crecer. Entonces yo intentaría como cambiar ese enfoque y verlo más hacia, bueno, es que si fracaso, esto me va a hacer saber lo que no debo hacer. Y entonces voy a crecer. Experiencia versus fracaso. Y aceptarlo, porque hay una cosa que yo leo un montón en internet, ¿no? Y en las redes sociales de vive sin miedo, el miedo no sirve para nada. Perdona, no. El miedo nos protege y el miedo es el que nos mantiene a salvo y nos mantiene vivos. Lo que sí que es bueno es vive con ese miedo, acompáñate a ti, busca compañía, regúlalo, ¿vale? Acepta ese miedo y sigue haciendo cosas, aunque a veces te den miedo. Pero no, si yo estoy en un barranco y siento miedo, pues es por algo. No me voy a tirar. A lo mejor necesito una cuerda y puedo hacer barranquismo despacito, ¿no? Por supuesto. Al final es ver al miedo no como un enemigo, sino como un aliado, ¿no? Que nos ayuda, que nos está hablando y darle también o relacionarse en la medida que haya que relacionarse con el miedo. No aquí tal vez es regular la magnitud, ¿no? Del miedo. Eso es. De hecho, a mí me gusta mucho decir el toma distancia de la situación. Este ejemplo de si tan cerca del cuadro no vas a apreciarlo bien. Toma distancia y fíjate bien en todos los matices. Entonces, si yo estoy viviendo la situación de miedo de manera muy intensa, identifico que no lo sé, no lo estoy gestionando, pues respétate,
pide ayuda, mm, haz deporte, da un paseo, lo que sea, toma distancia y cuando haya bajado esa intensidad, analiza bien lo que está pasando. Porque ese miedo está por algo y es útil. Y ajusta las expectativas. O sea, tenemos que ajustar las expectativas, porque claro, lo que entendemos por fracaso depende de esa expectativa, ¿no? Para mí, en general, lo que es una expectativa es una creencia a futuro, lo que yo me imagino que va a ocurrir en un futuro. Entonces, cuando llega ese futuro y veo que esa expectativa que yo tenía no es igual que lo que realmente ha ocurrido, ya siento el fracaso y es como, bueno, es que a lo mejor no estaban ajustadas las expectativas. Es el miedo al qué dirán, ¿no? Esa famosa frase del miedo al qué dirán, ¿no? Eso nos crea ya unas expectativas y ya nos está frustrando por el camino. Sí, y además es eso, que luego si no ajustamos las expectativas nos vamos a frustrar más. Eso también pasa mucho en terapia, tienes que ajustar mucho de las expectativas, lo que sí se puede y lo que no se puede, y en qué momento y en qué contexto. Si, por ejemplo, tú te vas a enfrentar a un examen de selectividad y resulta que tu abuelo está en el hospital, ¿no? Bueno, es que yo tengo una amiga que tenía unas oposiciones de maestra y justo falleció su abuelo y suspendió las oposiciones y se frustró, claro. Es que eso tú no lo puedes controlar, es un poco a la par de la incertidumbre. Hay que ajustar nuestras expectativas de rendimiento en función de lo que nos esté pasando. Pues igual, vas al examen de selectividad y tu abuelo está enfermo o tu madre o tú, pues ahí hay que ajustar lo que va a ocurrir, porque probablemente no vaya a ser lo que te hayas imaginado ya. Yo siguiendo con la línea de los consejos que ha dicho Dani, de pues sal, da un paseo, haz deporte, apóyate en gente de confianza que seguramente también comparten ese mismo miedo y te puede ayudar por lo menos a lidiar con ello. Me gusta también la idea de vivir el momento presente. Es decir, si tienes miedo a una cosa que va a suceder, tal vez la única manera un poco de hacer algo productivo es centrarte en el ahora, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, hablando del tema estudio, ¿no? Em, Como ama el proceso más que el resultado, al final el estudiar, el esforzarnos para una situación que el refuerzo es muy demorado, lo que nos va a servir para enfrentarnos a la situación es convertir el día a día en algo un poco más agradable. Si vives, pues enfocado en el examen de dentro de un mes, vas a sufrir muchísimo. En cambio, si vives el día a día, si el rato que te estás dedicando a estudiar lo haces desde el respeto, desde el cariño hacia uno mismo, respetando que estés cansado y quieras descansar un momento, Ujú. que hoy no voy a estudiar porque llevo 3 días estudiando y necesito ver a mis amigos, pues siempre que lo hagas desde el respeto hacia ti mismo y convirtiendo el proceso en algo agradable, ama el proceso antes del resultado, em, vas a hacerlo mucho mejor. Yo creo que esto se puede resumir en, está muy bien plantearse metas, que es un poco el tema de las expectativas, ¿no? Pero no obsesionarnos con esas metas. Y que esas metas tienen que ir en función de lo que para nosotros sea importante en la vida, porque entonces va a ser mucho más sencillo cumplir con ellas porque hay motivación, ¿no? Y ahí también hay que distinguir entre, ¿es una expectativa mía o es algo que los demás quieren que yo cumpla con ello? Que es muy diferente. Sí. También como nos venden un poco esa idea de perfección, de tenemos que ser, y, por ejemplo, los alumnos que se enfrentan pues, a la selectividad o a la universidad y tienen que sacar esa nota en selectividad, porque si no parece que van a fracasar, pues Mm, no todo es tan importante como parece, ¿no? Esas expectativas, todo lo que rodea y luego que hay más oportunidades. Fracasar también es aprender. Una persona que no fracasa, que no tiene errores, no está viviendo, ¿no? No aprende, no puede salir todo perfecto. no. Justo es que yo, como consejo estrella o el consejo más importante que podríamos darle a una persona que se enfrenta a ese miedo al fracaso es, eh, vale, vamos a bajar un momento a la realidad. Toma distancia y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esta pregunta a mí me gusta mucho hacérmela porque siempre me lleva debajo del puente, precisamente. Eh, voy a, ejemplo, voy a hacer algo en mi trabajo, lo voy a hacer mal, se van a dar cuenta de que no tengo ni absoluta idea, me van a despedir debajo del puente. Siempre las acabar debajo del puente. Que no se está tan mal a veces. O sea que sí, o sea, al final siempre hay cosas que se pueden hacer para solucionarlo, ¿no? Justo. Yo cogería y me preguntaría, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vale, ya lo tengo. No debajo del puente, sino voy a fracasar.
Y si eso pasa, ¿qué hago? Y generaría un plan A, un plan B, un plan C, que al final es un mecanismo de reducir un poco ese sentimiento de catastrofismo absoluto, que es un poco la creencia irracional estrella cuando hablamos del fracaso, esa sensación de fracaso y fin del mundo y bueno, acabo debajo del puente. Es como, no, baja un poco la realidad, toma distancia y en la mayoría de las situaciones siempre hay un plan B. Sí, o puedes terminar debajo del puente. O puedes tener Que es algo, grave, ¿eh? pues Eso es incluso si grave. acabas debajo del puente seguro que sacas un plan B y un plan C. Sí, siempre hay alternativas, pero al final sí que creo que es importante, sobre todo lo del tema de siempre estamos mirando hacia el futuro y eso es agobiador, es angustiador y al final nos quita a todos un poco la capacidad de vivir en este momento y de poder hacer lo que realmente disfrutamos. Y cuando miramos atrás, siempre estamos como pensando en, no, cuando me saque la selectividad y tenga mi carrera, ahí sí podré disfrutar de la vida, ¿no? Y cuando te sacas la carrera y llegas a trabajar de lo que trabajas, no, cuando ya tenga una familia, un trabajo más estable, ahí voy a poder disfrutar. Y cuando te sacas eso no, venga, cuando críe a mis hijos, ahí voy a poder disfrutar. Y cuando tus hijos están criados, no, venga, cuando me jubile, voy a poder disfrutar, ¿no? Y cuando te jubilas es cuando cría a mis nietos. Y entonces tú terminas y yo creo que a mí lo que me ayuda mucho es me voy a morir. Sí, Y el día que me muera, quiero mirar hacia atrás y saber que mi tiempo lo he invertido lo mejor que he podido. es un consejo contundente. Sí, ya está. Es totalmente cierto. Y luego también estamos hablando del fracaso, pero luego el éxito no es tan agradecido como parece. No. Es decir, nos enfocamos mucho a ser exitosos, a cumplir con las expectativas de los demás, y cuando lo conseguimos, si llegamos a conseguirlo, decimos, ¿y ahora qué hago, no? Es decir, esto era todo. O sea, muchas veces es mejor centrarse en el camino, ser feliz con lo que estás haciendo, a pesar de que puedas fracasar. Porque fracases o tengas éxito, vas a seguir siendo la misma persona y vas a seguir teniendo muchas opciones que hacer. Es que la idea del éxito que nos venden desde la sociedad. Claro, luego nos llevamos un chasco, porque esa es la expectativa que nos ponen y cuando tú lo consigues, dices, ah, Sabe agridulce, no, no tiene ese sabor que te no, que yo me imaginas había imaginado. inicialmente. Eso es. La imaginación, tanto para bien como para mal, suele ser la respuesta emocional Mm. mucho más placentera o displacentera de lo que luego ocurre, ¿no? Entonces, creo que eso que has dicho, Carlos, también es súper importante. El éxito es según lo que yo considere y creo que lo vas aprendiendo con el tiempo. Y incluso llegas a cogerle gustillo a esto de fallar, ¿no? Totalmente. Bueno, pues creo que nuestros espectadores ya tienen unos cuantos consejos para afrontar ese miedo, esa incertidumbre y próximamente también tendrán uno para tomar decisiones acorde a este miedo para que no les sufra tanto. Pues muchísimas Yo gracias. quiero decir una cosa antes de que termine, por favor, que se me ha olvidado y creo que es súper, súper, súper importante. El miedo a fallar es más frecuente en mujeres que en hombres. Así que, por favor, chicas, fallar mucho y vamos a romper con la estructura de la sociedad. Totalmente. Fallando es como se avanza. Sí, Bueno, pues Rocío, Dani, muchísimas gracias por el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. genial. Muchas gracias. Gracias.